Buenas tardes a todos, señoras y señores, distinguidos amigos del Centro Asturiano de Madrid y de la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Gracias por acudir a este acto. Como nos conocemos todos, me permito el nombraros para agradecer pues, sincera y personalmente vuestra presencia. Juan Carlos, que estás más lejos, gaitero, que embellecerás sin duda alguna este acto entrañable y solemne al mismo tiempo. Luis, que codirige con Pilar Riesco, nuestra secretaria general, la agrupación folclórica La Alborá desde hace ya unas cuantas décadas, y además hacen una labor didáctica extraordinaria porque tienen alumnos que van incorporando, y además desde una perspectiva inclusiva, hay que decirlo también, que es algo muy meritorio y pionero, en cierto modo, en este centro asturiano, de manera que muy agradecido. Nos acompaña también Eduardo, secretario de la Asociación Española de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Está con nosotros también el doctor Ricardo Becerro de Bengoa, catedrático de Podología, y además el organizador en gran medida de este 10º encuentro internacional de expertos en salud escolar y universitaria, que ha sido todo un éxito, según nos ha comentado ya el presidente, con una participación centenaria de más de 300 personas, más de 15 países, de manera que estamos todos orgullosos y te lo agradecemos enormemente. Seguimos de nuevo por aquí, gracias Emilia, que acompaña a la doctora Abreu. Gracias Emilia, digo que acompaña a la doctora Abreu. Está también la doctora Rosario Limón Mendizábal, Chayo, compañera de la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado, de nuestra querida alma mater, la Universidad Complutense. Ella es catedrática de Pedagogía Social. Antes justamente hicimos algún comentario sobre la pedagogía social, que sea esa etimología que nos remite a la infancia. Es bien sabido que se extiende la pedagogía a la vida en su totalidad, a lo largo del discurrir vital. Muchas gracias Marina, también por traer un aire nuevo, fresco, renovado a la asociación, que tanto necesitamos. Lo decía también nuestro presidente en varias ocasiones con anterioridad, algo fundamental, y contamos con esa fuerza, con esos conocimientos, con esa experiencia, pese a la juventud, que vendrá muy bien. Desde tu área, que es igual que tu padre, ya hay ahí toda una estirpe de odontólogos, de manera que muy agradecidos, y por supuesto al doctor Miguel Ángel López Bermejo, que nos ha dado alguna conferencia aquí extraordinaria sobre esa temática igualmente de la salud escolar y la odontología. Muchas gracias a la doctora Marta Losa, que es además asturiana, catedrática igualmente de Podología, pero en este caso, a diferencia de su marido, en la Universidad Hermana Rey Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos y también por tus palabras, que sintetizaron muy bien lo que ha sido la trayectoria concretamente del presidente Antonio Sáenz. Muy agradecidos. Y Carballona, ¿eres obetense? No, soy lenense. ¿Mierense? Lenense, Elena. Sí, hombre, estupendo, muchas gracias. Yo pensé que eras Carballona. Bueno, igualmente. Su padre fue Carballona. Sí, Muchas gracias, compañeros de la Junta Directiva y del Centro Asturiano, Cándido, Ángel de Pedro, Tino, que antes lo recordaban, también miembros de la asociación, socio de todas las horas y de todos los actos. Muchísimas gracias. Ahora mismo es nuestro socio más veterano, Tino Castro. De manera que encantados. Continuamos con el doctor Miguel Fuentes. Miguel Fuentes, también un profesor ilustre de podología y gran amigo, un miembro destacado de la Asociación Española de Medicina y Salud Escolar, y verdaderamente siempre apoyándonos en todo, como en esas conferencias tan extraordinarias que nos dan. Muchas gracias. Y además asturiano adoptivo, hay que decirlo, porque es lo que efectivamente, asturiano adoptivo en Madrid. Muchas gracias. Y en la derecha de la mesa está el presidente adjunto del Centro Asturiano, Andrés Menéndez. En el extremo de la izquierda está Pilar Riesco, secretaria general, como queda dicho, y seguidamente voy a presentar un poco más
pues Antonio, siguiendo la costumbre de la casa, y por supuesto él hará lo propio con la doctora Abreu. Hoy entregamos el título de Asturiana Adoptiva en Madrid a la doctora Rosario Abreu, presidenta de la Asociación Portuguesa de Salud Escolar y vicepresidenta regional para Europa de la Asociación Iberoamericana de Salud Escolar y Universitaria, a quien presentará, como digo, formal y cordialmente el doctor don Antonio Sáez Crespo. Un saludo cordial igualmente para aquellos compañeros que no han podido acompañarnos, que se han excusado por enfermedad o por motivos profesionales, etc. En esta casa de Asturias, en la capital, con las fiestas navideñas en el horizonte cercano, nos reunimos para honrar sencilla, entrañable y sinceramente a una mujer, a una amiga, a una profesora, la doctora doña Rosario Abreu, a quien se nombra Asturiana Adoptiva en Madrid, un título propuesto por nuestra comisión de galardones y aprobado unánimemente por la Junta Directiva. Un título que se otorga por su apoyo a este Centro Asturiano de Madrid, sobre todo por su contribución humanística y científica a través de los encuentros de educación y salud, que llevamos, tenemos que comprobar, confirmar el dato, pero llevamos por lo menos 5 años, yo creo que son más, pero no recuerdo exactamente, ¿no? Y mes a mes pues han ido desfilando por este mismo escenario, por esta misma mesa, grandes especialistas, no solo de la asociación. Unos encuentros distinguidos por el compromiso con la mejora de la calidad de vida. Llevamos, como digo, unos cuantos años, cursos de celebrados encuentros, y junto a Rosario queremos agradecer desde luego esa participación de tantos compañeros, profesores, médicos, pedagogos, psicólogos, podólogos, en definitiva extraordinarios profesionales de la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, y que han compartido sus muchos conocimientos y su larga experiencia. Singularmente va nuestro agradecimiento al presidente de la Asociación Española e Iberoamericana, el doctor Antonio Sáez Crespo, también asturiano adoptivo en Madrid, con quien tuvimos hoy la asamblea. Empezamos un poco más tarde de las 4, aproximadamente a las 4:30, una asamblea plural con muchas y relevantes actividades que se han comentado, y proyectos y novedades también. Lo mismo el doctor Miguel Fuentes, como queda dicho, y el doctor Ángel Ponce, aunque en este último caso problemas de salud han impedido hasta el momento la entrega. Entregamos este título por vez primera a una portuguesa, y yo creo, me corregís compañeros, yo creo que es la primera persona que fuera de nuestras fronteras que recibe este título, lo cual nos honra enormemente. Sella benvinda, doctora Rosario Abreu, muito obrigado pela súa presencia. Y porque aquí tenemos que decir que este título es reflejo de la fraternidad ibérica, en la que creemos y que cultivamos. Porque aquí sí que es cierto aquello de que es más lo que nos une que lo que nos separa. Quizá debamos seguir animando esa unión hispano-lusa en la línea de lo defendido por el alcalde de Oporto para defender los intereses de nuestros dos países, lo que el propio alcalde llamó Iberolux. Desde nuestras instituciones, las casas regionales, con este centro asturiano como casa decana de cuantas hay repartidas por el mundo, contribuimos a la vertebración de España, esta España nuestra hoy, y ya lleva bastante tiempo significativamente desnortada. Algo que tuvimos ocasión de recordar la semana pasada, fue una coincidencia, con ocasión de la presentación del libro Objetivo España en el Mundo, radiografía de una realidad desaprovechada, de Ignacio Buqueras Ibac, libro en el que sostiene que las casas regionales y provinciales en España y los centros españoles en el exterior, con sus variadas denominaciones, no son muy conocidas, valoradas ni apoyadas. Quizá ese objetivo de situarnos en el escenario mundial con un mayor reconocimiento sería más fácil con Portugal, naturalmente desde el respeto pleno a su identidad. Volviendo a nuestras casas, en ellas promovemos un regionalismo abierto, inclusivo, integrador, saludable, solidario, aditivo y referencial, acaso más necesario hoy que ayer, en las antípodas, por supuesto, de esos aldeanismos mezquinos y excluyentes, fanatizados y codiciosos, empecinados en descomponer.
El asturiano se distingue por el amor a la tierrina, a la que lleva consigo allá donde va. La identidad de Asturias, como la del asturiano, no se entiende cabalmente, salvo desde la disparatada excepcionalidad nacionalista, sin el resto de España. El ser de Asturias y del asturiano alcanzan su pleno sentido en y desde España, de la que orgullosamente formamos parte. Más aún, los orígenes de la nación española se localizan en el reino de Asturias. Rosario, nos sentimos felices, orgullosos de tenerte entre nosotros. Hoy se formaliza lo que es una verdad del corazón. El Centro Asturiano de Madrid, agradecido, te entrega este título de gratitud, de admiración y de afecto. Don Quijote nos recuerda que la sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Pues bien, aquí la virtud vale para obtener este estatuto de asturianía. Eres nombrada hoy asturiana adoptiva en Madrid, una naturalización que adquieres no por derecho de sangre o de suelo, sino de mérito. Una condición identitaria que, lejos de menoscabar la que ya tienes, la enriquece. Pero permíteme ahora, antes de que te entregue el título, y siguiendo la costumbre de esta casa, que presente al presentador, siquiera sea brevemente porque es de todos conocido. El doctor Antonio Sáez Crespo, asturiano adoptivo en Madrid, catedrático jubilado de Salud Pública de la Universidad Complutense de Madrid, codirige desde hace años los encuentros de educación y salud de este Centro Asturiano de Madrid, por los que han pasado numerosos ponentes de gran calidad en sus respectivas especialidades. Es presidente de la Asociación Española de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, organización científica que trabaja por la defensa de los derechos a la educación, la salud y el bienestar de los escolares y universitarios, y lleva la voz de los escolares y jóvenes españoles a la comunidad internacional. Está integrada esta asociación en las grandes redes internacionales desde hace muchos años. Nos referimos a la OMS, a la OPS, a la UNESCO, al Consejo de Europa, a la Asociación Iberoamericana de Medicina Escolar, etc. Y colabora también con organismos e instituciones nacionales e internacionales, también como la UNICEF, Consejo de Europa, la Unión Europea, la OMED, WIPES, ORLA, etc. Por su actualidad, tanta que está teniendo lugar en el día de hoy, el 10º encuentro virtual de expertos en medicina y salud escolar y universitaria con carácter internacional, quiero felicitar de nuevo a los doctores Antonio Sáez y también a Ricardo Becerra, así como a los demás miembros del comité organizador y de la asociación, por el valioso trabajo realizado durante el tiempo de pandemia. Es sabido que esta crisis sociosanitaria global ha alterado significativamente los entornos escolares y universitarios, como hoy recordaban en la Junta de Facultad que tuvimos, el propio decano y otras personas que mencionaron esta cuestión, y tuve una intervención ya al final, porque este tema se abordó al final de la Junta, para mencionar la labor que está realizando nuestra asociación y concretamente su presidente, el doctor Antonio Sáez. Un problema muy grande, según se manifestó en la propia facultad, se advierten problemas de salud mental acrecentados en este tiempo de pandemia, en forma de ansiedad, en forma de depresión, de distrés, que es el estrés disfuncional, hay que repetirlo, y también en otros problemas como conflictividad, y no solo en el alumnado, también en el profesorado y en los trabajadores, en todo, por la pérdida de seres queridos, por los acelerados procesos de adaptación a entornos digitales. No siempre disponemos de recursos personales para ello, y si hablamos de fuera de nuestras organizaciones o de nuestra universidad, pues sabemos que muchas personas incluso tienen problemas para contar con algún ordenador. Cambios que desestabilizan, en definitiva, la vida diaria y que pueden tener, y de hecho tienen consecuencias negativas en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, sobre todo si pertenecen, esto hay que recordarlo, a sectores vulnerables, efectivamente. Se ha acrecentado considerablemente esa brecha entre los sectores favorecidos y los sectores más vulnerables. Algunos que viajamos a veces por la América hermana, por Iberoamérica, más precisamente con Brasil, pues advertimos todavía más estas circunstancias, estas diferencias y este agrandamiento de la brecha
tecnológica y socioeconómica y educativa. La asociación ha brindado todo su conocimiento científico y apoyo para proteger a la niñez, a la adolescencia y a la juventud en el contexto de esta pandemia por el nuevo coronavirus. Se entrega además, se ha entregado ya, la gran placa de oro de la asociación a la doctora Rosario Abreu por su trabajo durante 40 años en beneficio de los derechos de los escolares y de los jóvenes universitarios. Por tanto, este acto, en el que tengo el honor y la dicha de participar, es a un tiempo cordial, sociocultural y científico. Posteriormente intervendré de nuevo, con su permiso, porque según figura en el programa, la doctora Abreu, con su gran corazón, ella hablaba antes, citaba a Albert Camus para referirse a la generosidad, pero ella es un ejemplo vivo de esa generosidad, indiscutiblemente, porque, como digo, con su gran corazón entrega a este Centro Asturiano de Madrid el cuadro Princesa Leonor del acuarelista portugués Carlos Santos Márquez, pero ahora, de nuevo, según hemos anunciado, con arreglo al protocolo establecido, voy a ceder la palabra al doctor Antonio Sáenz Crespo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, querido presidente, querido Valentín, queridos miembros de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid. Para mí es una satisfacción y un honor participar esta tarde en el nombramiento de socio adoptivo en Madrid del Centro Asturiano de Madrid. A una amiga y una profesional de la educación, digamos de la infancia de forma integral e integrada, integral en lo físico, en lo psíquico, pero de profesión fundamentalmente desde el ámbito sociopedagógico o pedagógico, porque lo pedagógico está, desde mi punto de vista, dentro de lo social. En un día además que hemos elegido muy especial, que es el día 20 de noviembre, nada más y nada menos que es el Día Universal de los Derechos del Niño. Hoy, un día como hoy, en el año 1959, en la Casa del Niño de Nueva York, convoca el secretario general de las recientes creadas Naciones Unidas a una asamblea mundial de expertos donde tres humildes españoles, representados por el doctor Bosmarín, nada menos que el Premio Nobel de la Paz, el doctor Carlos Sainz de los Terreros y el doctor Juan Donadeo, nuestro querido Juan Donadeo. En este día 20 de noviembre, en el que además por ello estamos celebrando el 10º Encuentro Internacional de Expertos en Salud Escolar y Universitaria. Queremos recordar esa simple declaración de derechos que no comprometía a ningún gobierno. Por ello, 10 años más tarde, surgió después de la declaración la Convención articulada, artículo a artículo, de los derechos del niño. Derechos que firmó España inmediatamente y que ya son de obligado cumplimiento y requieren incluso la intervención del fiscal general del Estado. El avance en el año 59 fue tremendo, como el de hoy, al celebrar el nombramiento de nuestra querida amiga, presidenta de la Asociación Portuguesa, fundadora de la Asociación Iberoamericana, la doctora Rosario Abreu. Os decía también que esta casa, junto con la Asociación Española de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, son en estos momentos las dos únicas instituciones que trabajan por la defensa de los derechos de los niños a la salud, al bienestar y a la educación. La UNICEF defiende los derechos de los niños en caso de emergencias. La UNESCO, el derecho a la educación de todas las personas a lo largo de lo que se llama el curso de la vida.
mal traducido del ciclo de la vida, porque la vida no es cíclica. Después de mayores no volvemos a ser niños. Entonces, más propio parece que debamos decir del curso de la vida. Esta comunidad internacional a la que hacemos llegar nuestra voz y que comparten nuestro objetivo, como en este caso el Centro Asturiano en Madrid, nos decía, refiriéndose a nosotros, el director general de la UNESCO, don Federico Mayor Zaragoza, con motivo del encuentro internacional iberoamericano que celebrábamos en Évora, nos mandó un mensaje de reconocimiento y de felicitación por el trabajo realizado durante más de 40 años, los que estamos aquí sentados. Imagínense cuando se fundó la organización. Y se adhirió al merecidísimo homenaje diciendo lo siguiente, hacia la referencia hacia la doctora Rosario Abreu. La verdadera riqueza de vuestra organización es su capital humano. Sois sus miembros, vosotros que tan denodadamente trabajáis por el futuro de los escolares españoles y ibéricos, ciudadanos del mañana. El futuro está en vuestras manos. Esto es nuestro generoso desafío. El futuro está en nuestras manos. Está en manos de esta hermosa organización que es el Centro Asturiano. En manos y en la colaboración, que siempre la tendréis, de la Asociación Española, de todas nuestras organizaciones amigas y aliadas, de la UNESCO, de la UNICEF, con la cual colaboramos, con organizaciones no gubernamentales, privadas, como Save the Children, o como el centro de acogida del padre de San Antonio, el padre Ángel. Es decir, que todos unidos, la verdadera riqueza no es tener medios económicos, es tener material humano, es tener alma. Y qué mejor manifestación de esto que la presencia con nosotros de la doctora Rosario Abreu, que nos va a dirigir unas palabras. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, que me perdonen mi mal español, pero voy a intentar hablar lo más despacio posible. Es con inconmensurable placer que junto al Dr. Antonio Sánchez Crespo, por la Asociación Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar Universitaria, vemos hacer la entrega de este cuadro de la princesa Leonor, princesa de las Asturias, ese reino encantado que me cantó a mí y a todos que han tenido la oportunidad de visitar y sentir. Ahora estoy mirando el cuadro. ¿Te acuerdas, Valentín, por qué nació este cuadro que comentábamos la última vez que estábamos aquí? Porque la princesa era solo una foto. Yo fui a casa. Este cuadro tiene 2 años en mi casa, pero con lo COVID tuve que esperar para hacer la entrega. Como dice a Woody Allen, que es lo que mejor retrata para mí lo que es lo encanto de todas Asturias, es como para evadirse del feo del mundo. Asimismo, es como si Oviedo o reino de Asturias no existisse. Es un conto de hadas. Eso me hizo pensar en una frase de mi abuelo que decía: ¿cuántas veces más fala a verdad en nós la fantasía? Fantasía que me llevó a hacer una comparación entre 2 reinos encantados, que mucho me hicieron soñar en mi juventud, probablemente en la edad que la princesa tiene ahora. El reino encantado de Asturias, y con la inspiración de Alfonso Camín, que decía escribir cantando para dentro, y yo empecé a hablar español por boleros. Decía una música, cantaban, y así camino por dentro. La historia de las Asturias
con Pelayo, que era nuestro Pelayo, también nuestro y la Gloriosa. Con Estrabón, el rey Pelayo de García Noriega, reino donde se inició la reconquista frente al Islam y nació una identidad de nación española. Pero bueno, ven aquí a hablar de vuestra historia, sino hacer la comparación con Avalón y sus brumas. La leyenda de Rey Artur, fantasía o realidad. Artur y Benivere, que tanto nos ilusionó, y con su tábua redonda. Pelayo, el siglo VII, siglo VIII. Artur, el siglo VI. Sueño hecho realidad. Pero ahora está la princesa estudiando en Grandalbion. Después de todo eso, quizás sea una realidad. Vamos a hacer la entrega. Mirando un poquito así despacito. Mirando despacito sobre... Si pega solo. Ahí. Sí, nos va a leer Pilar el título. Sí, el título que vamos a entregar a la doctora Rosario Abreu dice: el presidente y la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid, reunidos en sesión especial para la concesión de galardones, acordaron por unanimidad conceder el título de Asturiana Adoptiva en Madrid a la doctora doña María de Rosario de Deus Ponces de Caraballo Ávila de Abreu, por su acreditada disposición afectiva hacia el Centro Asturiano de Madrid. En Madrid, el 18 de noviembre del 2021, firmado por el presidente y por mí. Bueno, quiero decir que la doctora Abreu dona por su propia iniciativa y de manera altruista y generosa a este Centro Asturiano de Madrid el cuadro Princesa Leonor, un cuadro precioso del acuarelista portugués Carlos Santos Márquez, reconocido acuarelista en Portugal. El Centro Asturiano de Madrid se compromete a mantener esta obra en las mejores condiciones de conservación y a facilitar a quien lo solicite el acceso al lugar donde se encuentra la pintura. Si bien hace unos años se aprobó por la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid el cambio de denominación de este salón, que pasaba de llamarse Príncipe de Asturias a llamarse Princesa de Asturias, esto no fue posible materializarlo, porque de alguna manera vino después la pandemia, teníamos inconvenientes para contar con una pintura de la princesa y supimos en fechas recientes que el autor del cuadro del príncipe, el actual rey de España,
este cuadro que está detrás de nosotros, pintado por Juan Gomila, nos lo cedió para que presidiese el salón. Nos tenemos que plantear ahora qué hacemos con este tan hermoso de la heredera de la corona de España, la princesa Leonor, para que pueda lucirse como merece. Una opción, hay varias, es ponerlo al lado del príncipe. Puede estar ahí con un marco oportuno. De manera, querida Rosario, que te expresamos nuestro más profundo agradecimiento por tu generosidad, porque yo tengo que decir que ella comentó que yo efectivamente en una conversación informal le trasladé esta inquietud, pero no pasaba de ser pues un comentario como lo hago con otras personas, pero no podía imaginar en modo alguno que ella pues en fin se plantease el hacernos esta donación, de manera que muchísimas gracias, de verdad. Antes nos referíamos a Albert Camus y hay que repetirlo, ¿no? La generosa eres tú. Muchas gracias por este detalle, muy obrigado, muchas gracias y a tu disposición. Gracias. Bueno, pues no sé si alguien más quiere decir algo. Posar, porque Y si no, lo que vamos a hacer todos, por favor, con el apoyo de Luis, es cantar juntos el himno de Asturias. Por favor. Sí, ya está. Es que está bien. Sí, vamos a cantar sí, bueno, oye, nada más que tienes que pedirlo. Que la juventud manda.